Ese conocimiento es que nos habla la Biblia, de una aplicación práctica, no solamente de un aprendizaje, sino que el conocimiento que adquirimos aquí son experiencias. Por eso es difícil apartarnos del Evangelio. La gente los mira y dice, ¿qué harán allá? ¿Qué tendrá esa gente? Que todos los días el culto. Cuando estaban en el mundo eran solo los fines de semana en las discotecas, pero ahora martes, jueves y el domingo ya 3 cultos. Es que nosotros tenemos vivencias con Dios. Amén. Yo creo que cada uno de ustedes tiene experiencias con Dios. Si esos amigos nos preguntaran a nosotros personalmente qué es lo que nos atrae aquí, les diríamos. Nos habría que sentarnos 1, 2, 3 horas explicándole una a una todas las maravillas que hemos experimentado. Amén. Con Dios. Gloria al Señor Jesús. En la iglesia debe de haber conocimiento. Debemos de tener esa intimidad con nuestro Dios. Cada creyente debe fortalecer su conocimiento en Dios todos los días. Estar en comunión con Dios, hablar con Dios, estudiar su palabra, escuchar a Dios. Y ahí es donde vamos teniendo esas vivencias que empezó desde el primer día que oímos la palabra. Luego nos arrepentimos de todo corazón, porque el arrepentimiento nos abre el entendimiento y nos da el conocimiento verdadero de Dios, de su reino. No es como si fuéramos a un lugar de rehabilitación. Aquí no tenemos un lugar de rehabilitación porque el borracho va allá y solo le atienden su problema de alcoholismo. Pero cuando tú te arrepientes, Cristo no solamente te quita el alcohol, Él te quita el adulterio, te quita la mentira, Él te transforma. Amén. De pies a cabeza. Alabado sea el nombre del Señor. Porque cuando adquieres conocimiento no es algo superficial, es algo que traspasa tu corazón. Por eso la Biblia dice que la palabra de Dios es como espada de 2 filos, que penetras a partir del alma, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta. Antes todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Cuando empezamos a conocerlo a Él ya nos conoce desde hace rato. Amén. Por eso Natanael se quedó espantado cuando Jesús le dijo, desde que estabas en la higuera te conocí. Gloria al Señor Jesús. Antes que tú llegaras aquí, Jesucristo ya te conocía. Por eso aquel día, en aquel accidente, no te moriste. Por eso el médico te dio un dictamen negativo que ibas a morir. Y de un momento a otro viviste y tú dijiste, es suerte, qué suerte la mía, no me agarró el carro, no me agarró la moto. Quiero decirte ahora mismo que no fue suerte, es que el Dios que te conoce sabía que ibas a estar aquí adorándolo y exaltando su nombre. Para esto se separó Dios. Desde antes que tú lo conocieras, Él ya te conocía. Es más, cuando tú empezaste a amarlo, Él ya te amaba. Amén. Dios no te amó porque tú le amabas. Él te amó cuando tú ni siquiera preguntabas por Él. Él te amó cuando para ti el Evangelio era enemigo tuyo. Los evangélicos, el pastor, eran enemigos tuyos. Desde allá Dios te amó. Amén. Por eso el apóstol escribe, yo amo a Dios porque Él me amó primero. Antes de perseguir la iglesia, antes de estar ahí matando a Esteban, antes de llevar cartas, ya Dios amaba a Pablo, así como te ama a ti en esta tarde. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos sienten el amor de Dios? Amén. Yo siento que Dios me ama con amor eterno. Así es, amén. Yo siento que Dios está enamorado de mí y no tengo méritos. Pero Él se enamoró de nosotros, aleluya. Y Él le encanta cuando adoramos, Él le encanta cuando
Esta iglesia tiene conocimiento. Conocemos al Dios que adoramos. Amén. La Biblia dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Alabado sea el nombre del Señor. El verdadero conocimiento viene de vivir lo que hemos aprendido. Cuando nuestros pastores nos enseñan la palabra del Señor, es para que vivamos esa palabra. Y ahí viene el conocimiento. El Evangelio de Dios, hermanos y amigos, no está basado solo en conocimiento. Escúcheme bien. La iglesia de Cristo desde el principio se ha conocido por las enseñanzas de los apóstoles, su doctrina. Ellos siempre estaban en el templo, a los pies de los discípulos, aprendiendo la doctrina de Cristo. Esta iglesia estaba acompañada del poder del Espíritu Santo también, porque cuando los apóstoles predicaban, también venían los enfermos, también venían los endemoniados, y se manifestaba el poder de Dios. Amén. No solamente era conocimiento como los fariseos o los escribas. Dios estaba preparando una iglesia donde se manifestara su poder, una iglesia movida por el poder del Espíritu Santo. Yo voy a decirte: no te conformes tanto con saber, no te conformes tanto con conocer. Hay algo más que Dios ha puesto en esta iglesia, y es el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Aquí se tiene que mover la fuerza y el poder de Dios también. Amén. En Hechos 4:29 había una iglesia que el diablo quiso atemorizar. Herodes mismo y las autoridades quisieron intimidar al pueblo de Dios, pero ellos sabían que los apóstoles no solamente tenían palabras, conocimiento, ellos también tenían un Dios que les daba poder, que los dotaba de poder. Dicen ellos: se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y escuche bien: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados, ese es mucho poder que tiene esta iglesia. Solo una oracioncita hicieron temblar los cimientos de aquel edificio, y dice que todos fueron llenos de poder, todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con autoridad la palabra de Dios. Amén. Esta iglesia tiene un poder que la ha cubierto todo el tiempo, y aquí se está moviendo. Yo siento ese poder desde que entré por esa puerta. Yo siento el poder de Dios moviéndose en este lugar. Amén, amén. Denle aplausos al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Mire, hermanos, cuando murieron los apóstoles, hubo un tiempo que ellos empezaron a buscar más conocimiento que poder, y por eso vienen varios concilios tratando de averiguar cuántos dioses son, si Jesús es Dios, si Jesús es hombre. Y hubieron muchas corrientes, los arrianos. En el concilio de Nicea se abrieron otras corrientes, y por varios siglos la iglesia estaba más preocupada por el conocimiento que por llenarse del poder de Dios. Y fue así como el paganismo tomó fuerza,
y la iglesia se fue separando de la doctrina de Dios, aleluya, y ya la iglesia estaba paganizada. Pero Dios en algunos lugares del mundo, en el siglo VIII y en el siglo XII, y mayormente en el siglo XX, en el año 1901, la iglesia despertó. Y un profesor con 40 estudiantes dijo: algo nos falta a nosotros, estamos conociendo la palabra. Pero los puso a estudiar Hechos 2. Y cuando él se fue a su gira, volvió y les preguntó: muchachos, ¿qué han encontrado ustedes? ¿Qué es lo que falta a la iglesia de hoy? Y ellos respondieron: nos hemos interesado mucho en el conocimiento, pero nos hace falta el poder de Dios. Y entonces Charles Farhan dijo: pues vamos a pedir poder de Dios, porque aquí van a ser la verdadera iglesia. La iglesia que no solo es conocimiento, sino que también es poder de Dios. Y una muchacha se arriesgó, Inés Osman, y dijo: profesor, ore por mí. Yo quiero hacer parte de esa iglesia. Y cuando ese profesor no tenía aún el Espíritu Santo, empezó a orar por Inés Osman el 4 de enero del año 1901. Esa muchacha empezó a hablar en lenguas. Y a los 4 días el profesor, y de ahí todos los alumnos, y luego todo Estados Unidos, y se fue para el África, y se fue para la Onda, y se fue para Canadá, y llegó a Colombia. Amén. Y no se ha ido, porque cuando el Espíritu Santo entra, Él no se va. Él vino para quedarse con nosotros. Aleluya. Desde que llegó a Colombia, él no ha salido de aquí. Pero él estaba predicando del lado dominical, y al terminar un hermano me llamó y me dijo: pastor, ahora entiendo lo que usted dijo. Mire, conozco unos hermanos que se apartaron, se descarriaron y andaban mal en el mundo, porque yo les dije en la dominical que el Espíritu Santo, después que entra, Él no sale, tú lo contristas, pero Él no sale, aleluya, porque Él vino a quedarse. Cuando Él entra a un lugar, Él no lo saca a nadie. Y aquellos hermanitos andaban mal, y una vez dijeron: pues el hombre sin Dios busca al diablo aunque sea. Y dijeron: vamos donde el brujo, vamos a pedirle ayuda, necesito algo. Y se fueron para donde el brujo. Y cuando llegó el brujo, los quedó mirando y les dijo: ustedes no pueden estar aquí, salen inmediatamente de aquí. Y luego a los otros días salieron por la calle y encontraron al adivino. Y cuando el adivino estaba haciendo sus conjuros, había mucha gente ahí, y aquellos dos jóvenes otra vez buscando al diablo. Cuando aquel hombre dijo: algo está pasando, hay 2 muchachos aquí que no me dejan hacer mi trabajo, les pido el favor que se vayan, porque yo necesito ganar dinero. Y aquellos jóvenes salieron y se fueron para la casa, pero dijeron: el Espíritu Santo todavía está en nosotros, vamos a buscar la iglesia. Y se fueron para la iglesia a adorar a este Dios poderoso. Denle aplausos al Señor. Alabanza a Dios. Yo siento que esta iglesia tiene poder. Yo siento que esta iglesia tiene conocimiento. Amén. Aleluya, ambos lo necesitamos. Hermanos, la iglesia está viviendo en unos tiempos envidiables. Yo creo que algunos han dicho: qué bueno los apóstoles, qué bueno los discípulos de los apóstoles. Pero voy a decirle, ellos pasaron tiempos difíciles, porque todavía no existía el canon del Nuevo Testamento, y ellos algunas doctrinas no las entendían, porque no estaban los escritos. Solo hasta el año 397 fue que el concilio de Cartago procesó la determinada y oficial, el canon del Nuevo Testamento. Lo oficializaron 27 libros, y de ahí para atrás la iglesia no tenía una escritura, solo era oral lo que
de los apóstoles, y por eso hubo un problema serio, porque muchos fueron griegos introducidos a la iglesia, empezaron a involucrar las doctrinas, enseñanzas griegas, enseñanzas paganas. Pero esta iglesia hoy contamos con la palabra del Señor, hoy contamos con hombres ungidos del poder de Dios que nos hablan la palabra. Estamos viviendo tiempos gloriosos. Amén. Denle ese aplauso a Él. Alabado sea el nombre del Señor. El evangelio del reino no solo está basado en conocimiento. La iglesia de Cristo se conoce porque aquí se mueve el poder de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, nosotros aquí tenemos el poder del Espíritu Santo para pedir cualquier cosa y nos será concedido. Si nosotros usáramos esas armas que Dios nos ha dado, hermanos, esto se volcaría en un avivamiento sobrenatural. Pero yo creo, hermanos, que la iglesia, Dios la está llevando hasta ese término de nosotros poder entender todo el poder que Dios ha dado a esta iglesia. Aleluya, gloria al nombre del Señor Jesucristo. De alabanzas al Señor. La iglesia de Dios debe estar fundamentada en el conocimiento apostólico, pero también su ADN debe estar inmerso bajo la influencia del poder del Espíritu Santo. No podemos ser negligentes para el conocimiento de la palabra de Dios, ni tampoco pensar que podemos dejar de lado el mover del Espíritu Santo. La iglesia del Señor de Hechos tenía estas dos virtudes y no podemos darnos el lujo de prescindir de alguna de ellas. Aleluya, necesitamos el conocimiento, pero necesitamos el poder de Dios. De alabanzas a Él. Gloria al Señor Jesús. Mi hermano, si no fuera así, esta iglesia ya hubiera sido destruida. Si no fuera por el conocimiento que Dios nos ha dado, si no fuera por las experiencias que hemos vivido con Dios. Aleluya. Hermano, esta iglesia es invencible. Esta iglesia la mueve el poder de Dios. Quiero darles una fórmula a ustedes, una porción de conocimiento y 2 porciones de unción. Y vamos a empezar a experimentar una dimensión poderosa en nuestros días. Hubieron 2 profetas, Eliseo y Elías. En ese tiempo había las escuelas de los profetas. Elías fundó las escuelas de los profetas. Y en cada ciudad, Siquem, Betel, Jericó, había profetas. Elías fue a despedirse y Eliseo detrás de él. Era uno de sus estudiantes, tenía el conocimiento, pero Eliseo quería algo más. Y Elías quería que se fuera. Quédate aquí. Y él dijo, no me voy. Llegó a Siquem, a Betel, quédate aquí, no me voy. Y ya estaba al frente del río Jordán. Elías le dijo, quédate aquí. Y Eliseo le dijo, no me voy. Pero ya tienes el conocimiento, ya te he enseñado. Elías es tipo del Antiguo Testamento, Eliseo es tipo del Nuevo Testamento. Y Eliseo dijo, me voy contigo, y se fue. Pero cuando estaban allá, le dijo Elías, que pídeme algo que yo te daré. Y Eliseo le dijo, quiero una doble porción de tu espíritu. Cosa difícil has pedido, pero si me vieres, te será hecho. Eliseo no parpadeó. Estuvo ahí, aunque cansado de tanto recorrido, pero él dijo, no solamente me voy a conformar con lo que sé. Yo conozco al Dios de Israel. Elías quiere decir, Jehová es Dios. Eliseo quiere decir, Dios
es mi salvación. Eso lleva a ese nombre a identificar una acción. No solamente conocer que Jehová es Dios, sino que te lleva a conocer una acción, que Él es tu Salvador. Y cuando Eliseo vio, cuando llegaron los carros de fuego y llevaron a Elías, aleluya, el manto de Elías cayó y él recibió esa doble porción. Y esa es la fórmula para esa iglesia: una porción de conocimiento, pero dos porciones de unción y del poder de Dios. Y verá, hermanos, que este mundo va a conocer la gloria y el poder del Espíritu Santo. Pídele a tu Dios que tu pastor conozca. Pídele a tu Dios que los pastores puedan conocer, puedan estudiar. Aleluya, yo sé que ustedes desean que nuestro supervisor predique sus mejores mensajes y la exégesis y la hermenéutica, pero yo quiero que desde ahora empieces a orar: Señor, dale una porción de conocimiento, pero dale doble porción de unción, dale doble porción de poder, y verá que usted va a ver los mejores mensajes, y verá que usted no va a querer de irse de este lugar, porque el poder de Dios sobrepasa todo conocimiento. Usted puede pararse y aplaudir la presencia de Dios, pero hágalo con doble unción, hágalo con doble poder, porque algo puede pasar en esta tarde. Levántese y dele la gloria al Señor. Hágalo con vida en esta hora. Póngase de pie, por favor, levántese. Alabamos el nombre del Señor. Oh, glorificado sea su nombre. Esta es la iglesia del conocimiento y del poder. Oh, santo es el nombre del Señor. No solamente hemos conocido a Dios, Él vive dentro de nuestro corazón. Yo le recibí a los 14 años y desde que Él entró en mi corazón no se ha salido. Aquí lo tengo. Alabado sea el nombre del Señor. Él ha prometido guiarme aún más allá de la muerte. Yo no sé, mi hermano, hace cuánto usted tal vez no siente la presencia de Dios. Tal vez usted tiene conocimiento, usted sabe la unicidad, usted sabe la escatología, quizá usted sabe evangelizar, pero algo te falta. Aleluya, usted tal vez es como Eliseo en esta tarde. Te han mandado maestros a esta iglesia. El hermano Robert, tremendo maestro, mi súper tremendo maestro. Pero usted dice: yo quiero poder, yo quiero unción, yo quiero la doble porción. Ya me han enseñado mucho, pero necesito que Dios me mueva. Necesito que Dios use mis manos. Necesito que Dios use mi boca. Que donde yo ponga mi mano sean llenos con el poder del Espíritu Santo. Que si yo oro por un paralítico, ese paralítico tenga que salir corriendo y alabando a Dios. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia. Pero antes de entrar al templo ya estaba levantando un paralítico. Aleluya, no sé cuántos paralíticos has levantado antes de entrar a este templo, pero si tú entiendes lo que Dios te está diciendo, vas a ver la gloria, vas a ver el poder, vas a ver el poder de Dios actuando en tu vida. Aleluya, aleluya. Hay poder en el nombre de Jesús. Mira, hermanos, a veces el diablo sabe lo que tú tienes, pero tú no lo sabes. ¿Sí me escuchó?
Yo estaba en el Danubio, mi súper. Y una muchacha llegó en la noche diciéndome: pastor, a mi hija no la dejan dormir, hay un espíritu en tal puerta, en tal casa, y ya está hace días, pero ya está muy terrible. Ahorita sí sentimos cosas feas. Y yo estaba comiendo y le dije: espérate, ¿cómo? Y ahí voy. Y ella estuvo ahí. Cuando terminé, fui con ella. Y cuando fuimos, allí estaba el esposo, su hija, asustados. Y llegué yo y le dije: ¿tienes Biblia? Sí, ven, vamos a leer la palabra. Y leímos el Salmo 34. Y oramos y les dije: miren, cuestión de Dios, hay que buscar a Dios la salvación. Y cuando estábamos orando, llegó un muchacho corriendo ahí. Era como las 9 de la noche. Y llegó asustado. Y entonces nosotros estábamos ahí orando y le preguntamos: ¿y qué te pasa? ¿Por qué estás asustado? Y ustedes no sintieron. ¿Qué pasó? Algo pasó por el techo de mi cama. Yo estaba en una hamaca. Yo no le tengo miedo a las brujas, pero eso era peor que una bruja, porque pasó y sacudió mi casa. Y yo entendí que cuando entré a esa casa, aquel espíritu salió huyendo, porque a veces el diablo sabe lo que tú tienes, pero tú lo ignoras. Es el tiempo de que descubras lo que Dios ha puesto en esta iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Yo voy a invitar a alguien que no haya recibido el Espíritu Santo que venga a este lugar en el nombre de Jesús. O alguien que desee la doble porción de Dios en esta tarde. Yo siento que Dios va a hacer algo aquí.